Independiente. Amigos, nosotros vamos a conversar ahora con Eric Mago. Él es diputado electo por el Estado Sucre, por el PSV, para la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Manuel. Gracias a Venevisión, que nos permite por lo menos llegar pues a todo el país y por supuesto con informaciones veraz y oportunas. De verdad que lo felicito. Muchísimas gracias, diputado. La pregunta con la que comenzamos hoy ciertamente es ¿cómo está el Estado Sucre? ¿Cómo los está tratando el tema de la lluvia y qué medidas se están tomando? Sí, bueno, ahí se está realizando un trabajo conjunto, el Gobierno Nacional a través de Protección Civil Nacional, nuestro Gobierno Regional a través de la RAI o Protección Civil Estadal, con nuestro gobernador socialista Enrique Maestre. Hemos articulado allí la atención. Estamos hablando que las lluvias comenzaron desde el mes de agosto, afectándonos allá en el Estado Sucre, afectando desde agosto hasta ahorita a 12 municipios del Estado. Lo podemos mencionar: El Libertador, Mariño, Cajigal, Bermúdez, Andrés Mata, Andrés Eloy Blanco, Rivero, Bolívar, Mejía, Sucre y Cruzamero Acosta. 12 municipios los 15 afectados. Estamos hablando de unas 2.690 familias afectadas, en un promedio de unas 13.513 personas afectadas que la hemos atendido. ¿Cómo? Con la atención, reponerles los enseres que han perdido y, por supuesto, ahorita los resultados, estamos hablando de unas 69 familias damnificadas y con un promedio de unas 349 personas damnificadas, que el gobierno regional, conjuntamente con el gobierno nacional, pues tiene el plan de atención integral a cada una de esas familias. De tal manera de que podemos decir que el Estado Sucre, a pesar de que el impacto no ha sido tan fuerte con relación al resto de los estados del país, pues gracias a la atención de nuestro gobernador socialista, Enrique Maestre, nuestro gobierno regional y el gobierno nacional, pues hemos ido avanzando en la atención integral a cada una de esas familias afectadas. Dice el dicho popular que nosotros nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y el problema está en que no se toman nunca las previsiones. Siempre todos los años tenemos damnificados en esta época y tenemos familias que están en situaciones críticas. Entonces, ¿por qué esperar hasta este punto? ¿Qué se está haciendo justamente de manera proactiva para evitar este tipo de situaciones? Ya el gobierno tiene casi 12 años en el poder y vemos este tipo de problemas cíclicos que se repite año tras año y este año con consecuencias devastadoras definitivamente. Yo pienso que hay un elemento importante allí, Manuel, que es importante que el pueblo lo sepa. En caso particular de Sucre, allí los señores que estuvieron gobernando a Sucre nunca hicieron un plan de ordenamiento urbanístico del desarrollo habitacional del Estado, y eso permitió pues que la misma necesidad que tenía cada una de las familias sucrenses, iban pues construyendo sus viviendas como podían y de manera improvisada. De tal manera que si nosotros hubiésemos tenido un plan de ordenamiento urbanístico a lo largo y ancho del Estado hacia donde el desarrollo habitacional, no tuviésemos nosotros la cantidad de damnificados que estuviéramos ahorita. Y en el caso de la prevención, en el caso particular de nosotros allá, tenemos un equipo, por supuesto, que está pendiente de cada una de esas situaciones y que le estamos dando la atención integral a cada uno de ellos, como decía anteriormente. Una de las críticas que se han hecho justamente a los diputados que están en la Asamblea actual es el tema justamente del presupuesto del año que viene. Se habla de 204 millardos de bolívares fuertes y se habla de que es un presupuesto insuficiente, considerando además que 30% de ese presupuesto que iba a ir destinado a las regiones se va a dirigir directamente a lo que son los consejos comunales, dejando alcaldías y gobernaciones sin estos recursos. Mira, ese es un tema importante, Manuel. Definitivamente no se trata de la insuficiencia de recursos. Yo te puedo decir en el Estado Sucre. En el Estado Sucre ingresó este año, por concepto de situado constitucional y ingresos extraordinarios en el orden de las 854 millones de bolívares fuertes, sin meter FIDES y LAE. En el 2007, cuando estaba ese señor que estuvo gobernando a Sucre, entró 890 millones de bolívares fuertes, 890.000 millones de bolívares anual en el 2007. ¿Ve la diferencia de 2 años después? 2 años después. Ciertamente, por supuesto, en el Estado Sucre ahorita, con esos recursos, no es suficiente para atender los distintos problemas de Sucre. ¿Pero por qué es eso? No se trata de la insuficiencia de recursos como tal, se trata cómo está estructurado el gobierno. Nosotros heredamos una gobernación del Estado totalmente empeñada. Estamos hablando de 37.000 trabajadores. 37.000 trabajadores que se consumen el presupuesto que envía el gobierno nacional para allá, que le corresponde al Estado Sucre. Ahora yo pregunto, ¿y acaso es lógico
que los recursos que entran al Estado Sucre se vayan única y exclusivamente en pasivos laborales para los trabajadores, que ellos no son los culpables, de paso. Eso fue una política que desarrolló el gobierno que pasó por allí, por supuesto, una politiquería para tratar después de sus simpatizantes llevarlo, pues, o mantenerse en el gobierno. Y eso no sirvió de nada. Eso lo que ha servido es que no permita que el Estado Sucre pueda ir desarrollándose de manera como nosotros lo hemos planteado. De ahí la necesidad, Manuel, que lo hemos planteado con mucha seriedad, de reestructurar la gobernación del Estado. ¿Cómo es eso de reestructurarla? Tenemos que ir a un proceso de reestructuración. Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo es eso de reestructurarla? Porque una de las voces que salió desde la Asamblea decía que en el mediano plazo se iban a acabar con gobernaciones y alcaldías. Pero eso es un tema posterior, Lo que sí estamos convencidos nosotros es que con las gobernaciones y la alcaldía como está estructurada es imposible desarrollar el Estado, y te lo puedo decir. Te hablaba de 854 millones de bolívares. Estamos hablando de 57 millones de bolívares fuertes mensual que entra a la gobernación. ¿Usted sabe cuánto se ve en pasivo laboral? ¿O cuánto se ve en nómina? 54. ¿Con qué recursos vamos a desarrollar el Estado? ¿Cómo vamos a atender nosotros a los pescadores artesanales, que estamos hablando de 47.000 pescadores artesanales en promedio que están allá, para la reputación de la flota pesquera artesanal o para apoyarlos? ¿Cómo hacemos nosotros para desarrollar el impulso a la economía productiva del Estado? Estamos hablando nada más que en el sector cacao, unos 15.000 productores de cacao. Entonces estamos hablando cómo atendemos nosotros al tema de la infraestructura, la vialidad, el tema de la salud. Todos los recursos se van en nómina. Por eso estamos planteando nosotros la necesidad de un proceso de reestructuración que nos permita a nosotros, con esos recursos, ir avanzando en un desarrollo integral del Estado. ¿Qué van a hacer entonces con todos esos funcionarios adscritos a la gobernación que deberían salir? Mira, ahí estamos chequeando. Es necesario, por supuesto, ir a un estudio exhaustivo que estamos haciendo, dirigido por nuestro gobernador socialista Enrique Maestre, donde cada uno de los funcionarios, que tenemos allí, buscar cómo drenarlo en los distintos proyectos de desarrollo que tenemos allí y acabar con la burocracia, ¿vale? Mira, yo te puedo decir un ejemplo. Te lo voy a citar textualmente. En la escuela de la parroquia Altagracia del municipio Sucre, unidad educativa, bolivariano, la matrícula escolar son 685 alumnos. ¿Sabes cuántos profesores hay ahí? ¿Cuántos maestros? 79 maestros. O sea, cuando tú sacas la cuenta, a 25 alumnos por aula, estamos hablando de que, ¿a cómo tocamos? A 8. Estamos hablando de 13 coordinadores de área y 3 directivos. ¿Es necesario ese personal para allá, Manuel? No es necesario. Eso lo creó la Cuarta República con interés de ¿qué? Bueno, de simplemente tener unas personas cobrando 15 y 30. Nosotros creemos que ese no es el mecanismo. Y en 12 Porque años... tenemos que pensar incluso, ahora vamos a pensar nada más en los 37.000 trabajadores que tenemos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los 800.000 que están allí? ¿Cómo lo atendemos nosotros en el problema de aguas blancas que sabemos que existe? ¿Cómo atendemos nosotros el problema de agua servida que sabemos que existe en el Estado? ¿Cómo resolvemos el problema de vialidad? El problema de alumbrado público, el problema del impulso a la economía productiva, que tenemos un Estado rico para producir. De allí hemos hecho algunos convenios importantes de ir desarrollando algunas de las áreas de esas que, estamos esperanzados, por ejemplo, para el año que viene, que se concrete el convenio con Argentina para ir al desarrollo integral del sector pesquero. Estamos hablando de un monto de 136 millones de dólares que estamos esperando para eso. ¿Para qué? Para ir creemos profundamente en la industrialización de cada uno de esos sectores, de tal manera de que si nosotros reestructuramos la gobernación, por ahora nosotros pudiéramos decir, Manuel, de que pudiéramos ir avanzando en el desarrollo realmente que se requiere el Estado Sucre y que está esperanzado, por supuesto, en nosotros, en nuestro gobernador socialista, en el equipo que la acompaña, que tenemos la plena seguridad que ese es el camino para la salida y un verdadero desarrollo del Estado. Muchísimas gracias a Eric Mago, diputado electo por el Estado Sucre, por el PSV, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, nosotros hacemos una pausa y al regreso estaremos conversando con Richard Fermín. Él es candidato a la alcaldía de Arismendi en el Estado Nueva Esparta por la Unidad. Ya volvemos.